70 Universal. Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal. Ya estás más grande. Sí, Bueno, sí, es más grande. Y ya está al estamos aire. al aire, estamos al aire. Arrancó el bloque hablando de la ministra Divino. Irene Moreira, elogiando el estudio. Menos mal. Es que Menos parece más grande, pero es el mismo. Viste que a veces las distribuciones de las cosas. Sí. Imagínate si hubiera sido, che, qué feas estas letras. Qué luz ¿por qué horrible que estas te letras? pusieron. Ahí no la ponchábamos. No, pero ya estamos estábamos al aire. Estábamos al aire. Terra, ese señor de lentes que tenés ahí, es un asesino. Peligro. Es un asesino profesional. Mal, Terra, mal. Un sicario, digamos, ahora que está. Ahí va. Bueno, le damos la bienvenida formal ahora sí a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Un gusto tenerla acá, presencial, además, que es algo que se está empezando a volver a dar, que siempre es bueno verse cuando uno conversa de la actividad de un funcionario público, ¿no? Y ya entrando en tema, ¿no? Porque el tema suyo, el que eligió, o para el que la nombraron, es un tema enorme, vasto, bastante más grande que este estudio. Y justamente un poco quizá la... Por lo menos le sacaron medio ambiente, ya no es más el BODMA, por lo menos Sí. algo le sacaron. Sí, Porque, le sacaron- porque abarcaba demasiado ese Sí, ministerio. era como demasiado Sí. abarcativo. Pasaba unos años aprendiéndose el nombre, ¿no? Sí, en los copetes era impronunciable, el Ministerio de Vivienda era rarísimo. Pero bueno, quizá una primera pregunta venga un poco por ahí, ¿no? Porque uno cuando piensa en asentamientos, en la regulación, en la construcción, parece ser que uno debería hablar de un plan maestro, uno debería hablar de un gran plan. Ahora, es algo imposible hacer en una gestión. Exacto. Entonces, quizá la pregunta sea esa, cuando usted se sienta ahí y proyecta, ¿qué es lo que elige? Porque hacer un plan en esta cosa dramática que tenemos de 5 años y poner resultados en 5 años, porque si no, no están y entonces cobran, vienen a cobrar la cuenta. ¿Qué eligió Irene Moreira, ¿no? Yo, por lo que he oído, por lo que he visto, usted eligió un tipo de construcción donde se pretende abaratar la construcción para tratar de que los dineros que tiene le alcancen para más proyectos, pero ¿por dónde hay que empezar esto? Hay que empezar por construir, hay que empezar por reordenar. ¿Cómo se reordena gente que está fuera del sistema? ¿Cómo se los trae dentro del sistema? ¿Cómo se hace para que no se salgan de nuevo? ¿Dónde está ese plan maestro? ¿Es posible que el Uruguay tenga un plan maestro de ordenamiento territorial y vivienda? ¿O hay que ir poniendo curitas y parches en una situación que por supuesto usted no creó, heredó? Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un placer estar, como tú dices, acá en piso. Creo que este contacto visual no se compara. Por más que estamos ahora trabajando a través de Zoom y a través de los teléfonos que podemos hacer, mantener este contrato, sí, de acuerdo de venir a conversar con ustedes. Digo, esta cosa presencial no tiene igual. Como bien tú dices, el tema de vivienda, el tema de asentamientos, es realmente algo de largo plazo y evidentemente para ver los resultados. Quizás en 5 años no se pueda demostrar todo lo que uno tiene que hacer. Por eso nosotros desde el Ministerio lo que hemos tratado de trabajar es poner el tema de la vivienda como tema de política de Estado y justamente programar y trabajar a largo plazo, a mediano, a corto, pero a largo plazo también. Algo así, tú en otro tiempo, hace 54 años atrás, el doctor Alberto Gallinal Heber puso sobre la mesa el tema de la vivienda insalubre rural y crea MEVIR, ¿tá? Que eso es lo que significa la sigla. Y vemos que es una obra estupenda, magnífica, que ha pasado, estos 54 años, ha pasado por todos los gobiernos y se ha mantenido justamente porque fue un tema de política de Estado. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En tema de asentamiento, como tú dices, no se puede poner curitas, que creo que es lo que se estaba haciendo. El problema es que los asentamientos crecen a un ritmo muy vertiginoso, a una velocidad que el Estado da una respuesta a otro. Entonces, evidentemente, tenemos que compasar, si no siempre estamos, como dicen, corriendo de atrás. Nosotros, por eso, uno de los temas para encarar el tema de asentamiento
es justamente la prevención. ¿Tá? Que eso en tema de ordenamiento territorial es muy importante. Prevención, que es evitar que se sigan generando nuevos. Evitar que se sigan generando O que se nuevos. agranden los que ya están. Que se agranden los que ya están, generando nuevos, con una política, por ejemplo, de lotes con servicio. Hay que abaratar el valor de la tierra para que y con los accesos a los servicios. Para O sea, que la gente promover un pueda, lote para que la gente elija, voy pueda- para ahí porque tengo agua, tengo luz. Pero claro, pero que pueda ser accesible a las personas. ¿Tá? Como fue antiguamente. Está hablando de una tarifa diferencial. No es hablando de una tarifa diferencial, es, hoy por hoy, justamente es lo que estamos tratando de ayornar con el ordenamiento territorial y que hemos firmado convenios con las 19 intendencias este año, para actualizar y tratar de que se pueda construir, por ejemplo, con el Congreso de Intendentes también hemos trabajado, que se pueda construir en zonas donde están los servicios, por ejemplo, en altura. ¿Tá? Eso nos permitiría de bajar ese valor. Moreira, Y ganar espacio. para hacer Ganando espacio. tareas de prevención es imprescindible contar con datos, contar con información. ¿Ustedes tienen estudiado por qué se da ese crecimiento de los asentamientos? ¿Cuáles son los factores que más están incidiendo? Y también por qué hay departamentos que tienen una elevada incidencia, como por ejemplo Artigas, porque Montevideo y Canelones uno puede pensarlo O Salto, por densidad de o Salto, por población, ejemplo, pero Salto, Artigas, ¿cuáles son las causas que están atrás de ese crecimiento vertiginoso de los asentamientos, o por lo menos las principales atacadas? Mira, creo que el crecimiento, bueno, como tú bien dices, Montevideo y Canelones es por el número de población, pero está aquello de venir del interior hacia el centro, hacia la capital. Capital Montevideo y capital también de cada departamento, además. Claro. Es por eso que sí, tienes razón, estás muy bien informada. Montevideo primero, Canelones segundo, tercer departamento, Artigas. Y usted conoce bastante Artigas. Y yo conozco bastante y estuve justo el fin de semana pasado, así que sufrí los 39 grados de temperatura. Estuve, sí, una recorrida muy, muy grande con ese interior y el interior profundo de cada departamento. Artigas era el departamento número 18 que venimos recorriendo. Este fin de semana estaremos en Maldonado también recorriendo y ya cumpliendo la primera vuelta en todo a nivel nacional. Lo dice como la vuelta ciclista, la primera vuelta, sí. Sí, porque esto es una cosa, un compromiso que habíamos hecho de estar continuamente en contacto con la gente. Creo que esa es la forma que tenemos de hacer la política. Va a instalar las 19 capitales, pero no de auto. Claro, pero además estas no son las capitales, esta es, ya te digo, el interior profundo, a veces perdidos, que tenés que buscar en el mapa a ver dónde estoy, porque nunca, por ejemplo, recuerdo Quedillada, creo que era el... Si hay pueblitos que uno no los tenía. Paguero que tiene... Bueno, sí, Paguero sí, pero ese lo conozco. Pero está en la escuela con 2 alumnos. Sí, ¿no? sí. Qué lindos son esos pueblitos. No, pero Bueno, y casi. entonces iba a explicar por qué Artigas. Bueno, Artigas, digo, y no solo ahora, ¿no? En los últimos tiempos. En haciendo, Artigas ¿no? fundamentalmente es la falta de fuentes de trabajo. Artigas, eso es lo que afecta, muchísimo, y obliga, entre comillas, a sentarse en esos Eso deriva en más pobreza. Eso deriva en más pobreza, obviamente. Y se ve también el flujo de personas que están hoy día viviendo en Brasil y son artiguenses que trabajan además en Artigas, pero están viviendo en Brasil por un problema de costo. Ministra, ¿por qué se viene dilatando una reunión que usted tiene que tener con el presidente Luis Lacalle Pou y con Isaac Alfie de OPP para terminar de acomodar todo lo del fideicomiso para los asentamientos? O sea, hay un encuentro pendiente entre la ministra, el director de OPP y el presidente para comenzar a efectivizar esto, ¿no? Que ha generado mucha polémica, pero que ahora hay que ponerlo en marcha. Bueno, sí, justamente nosotros estuvimos en el último acuerdo con el señor presidente, estuvimos conversando, nos manifestó que iba a ser una reunión en el mes de noviembre, que está prevista, no tenemos fecha aún, donde sí va a involucrar, como tú bien has dicho, OPP, también el Ministerio de Economía y Finanzas. Ajá. Y también al presidente del Congreso de Intendentes. Claro. Eso, por el compromiso de las intendencias con la erradicación de asentamientos. Sí, el compromiso, además, esto tiene que ser un trabajo, como yo me gusta decir, entre todos, que es el programa que hemos creado en este momento, ¿no? Necesitan agilizar este proceso, ¿no? Sí, nosotros igual estamos trabajando desde el Ministerio. Tú sabes que tenemos, el plan quinquenal aprobado. Sí. Tenemos ya un estudio de varios asentamientos, de varias situaciones que tenemos que actuar para ampliar ese abanico. En Montevideo. No, yo tengo que tener una visión holística. Obviamente Montevideo va a estar presente y de hecho tiene 320 asentamientos, tiene que estar presente, pero yo no me puedo olvidar del interior. Tenemos que actuar no hay asentamiento de primera y de segunda, tenemos que actuar a nivel nacional. ¿La discusión con el gobierno está más centrada en economía que con el Ejecutivo?
No, bueno, hay un problema que están trabajando a nivel de fideicomisos en el MEF, que eso es lo que está, digamos, retrasando un poco, pero digo, desde el lado del Ministerio seguimos trabajando, seguimos ya todo programado pronto para, bueno, hoy sale y salimos, ya tenemos todo programado como para salir hoy. Moreira, más allá de la erradicación, que es la gran meta, ¿no? Cuando hablamos de reordenar o de relocalizar asentamientos, ¿hay algo resuelto ya? ¿Hay algún asentamiento puntual que ya tenga destino y que lo vayan a mudar a determinada zona? Mira, cada asentamiento tiene una realidad distinta, hay que estudiar asentamiento por asentamiento, hay asentamientos que están en zona inundable, evidentemente hay que retirar a todos, o contaminada, o por ejemplo... ¿Ejemplos, por ejemplo, de eso? Bueno, inundable tenemos en Artigas justamente el Sí. río Cuareim o acá en Montevideo. En el departamento de Canelones hay también. En Canelones también, en todos lados hay zona inundable, zona contaminada, insalubre, zona, por ejemplo en Soriano lo que nos tocó estaba contra la barranca del río Uruguay y había desprendimiento, entonces había hasta peligro de vida, que se hizo un acuerdo con la Intendencia, muy bueno, muy importante, por eso digo, hay que ver puntual. En el día viernes, por ejemplo, vamos a estar en Fortaleza, un asentamiento de aquí de Montevideo, firmando un convenio. Ahí va a actuar el Plan Nacional de Relocalizaciones. Le vamos a estar firmando convenio son 42 familias, se va a firmar las primeras 17 y así vamos a seguir firmando para compra de vivienda usada. Y va a ser una relocalización. Bien, ¿la relocalización siempre es a un lugar cercano o no necesariamente? No, tratamos que sea un lugar cercano porque bueno, es su hábitat, digamos, su barrio, su zona, su fuente de trabajo. Fortaleza, por ejemplo, ¿para dónde va? No, en ese caso elige la propia persona, nos trae cuál es la casa que eligió, nosotros vemos si cumple con las condiciones y así se le entrega el crédito. Bien, perfecto. El tema cooperativas también, ¿no? Han pedido los cooperativistas han estudiado que en estos primer año y pico de gestión ha habido ciertos enlentecimientos en el avance de algunas cooperativas. ¿En qué está el tema? ¿Se han podido reunir con ustedes? Mira, el tema de cooperativas, una cosa que quiero dejar firme acá es que no hemos quitado ningún programa del Ministerio, están todos vigentes y obviamente la cooperativa es una de las puertas de acceso a la vivienda bien importante, que le doy gran importancia. De hecho, prácticamente el 50% del Fondo Nacional de Vivienda se vuelca en las cooperativas. Vamos a tener, y te doy como primicia, el próximo 27 de diciembre el sorteo de que las cooperativas, que tú sabes que es una gran fiesta, porque quieras o no, es un puntapié inicial para ese largo camino de llegar a tu techo propio. Estamos también en un buen ritmo en lo que se refiere a escrituraciones. Tú sabes que una vez que nosotros ingresamos al Ministerio, había 100 y pico... Eso te decía, había un atraso impresionante. Impresionante. Había un gran cuello de botella que eso es lo que provocó, porque es muy fácil hacer ingresar cooperativas y no prever los presupuestos para esas... Claro, se enlentecen las obras y eso implica realmente en la vida cotidiana de las personas que de repente tenían pensado poder instalarse en su nueva vivienda, que se les atrase un año, les cambia demasiado la realidad, ¿no? Les cambia, pero así recibí el Ministerio, con 100 y pico largo de cooperativas que estaban en espera. Nosotros hemos estado trabajando en buen ritmo en la parte de escrituración. Hoy por hoy ya bajamos el 3 dígitos, digamos, estamos en 80 y algo, y bueno, estamos inaugurando, creo que este año vamos a superar las escrituraciones del año que pasado. Ministra, volviendo al tema de los asentamientos, hoy tenemos 650 en Uruguay aproximadamente, ¿no? Bueno, es difícil decirlo porque el censo fue en el 2011, por eso la información que nosotros tenemos a través del programa de mejoramiento de barrio y de otros o particulares que han informado, rondan entre 600 y 650. Ahí está. La mitad están en Montevideo, 300, más o menos. 320. Y serían unas 200.000 personas que en Uruguay viven en estas condiciones. Próximamente se calcula así unas 200.000 en una situación de totalmente fragilidad, a veces en ranchos de lata o de costanero con cartón y algún nylon por arriba, en algunos lugares, en el propio vertedero municipal, como lo he visto, niños viviendo en el vertedero, comiendo del vertedero, que como mujeres no negamos de esa situación. Vaya si se necesita plata para esto, ¿no? Y política de Estado también. Pero si usted de repente proyecta lo que queda del gobierno, que es menos de 4 años, ¿no? Son 3 años y medio lo que están quedando. Menos de 3 años y medio, exactamente. ¿Estos números cuánto pueden bajar?
de acá a marzo de 2025? Si tú me querés que diga que se va a bajar todos, no voy a mentir, no te voy a decir que eso es posible. Lo que sí te voy a decir que hay que empezar de una vez, y creo que este es el ritmo de tratar de bajar ese número. Bueno, este es el momento de comenzar, que tenemos ese flujo nuevo de dinero que nos va a permitir por lo menos actuar el doble de lo que está previsto en el quinquenio. O sea, ¿cuánto está previsto para saber cuánto es el doble? Bueno, digo, nosotros tenemos ahora números exactos, digo, no quiero decir para no equivocarte, pero para no equivocarme, es decir, crear falsas expectativas, pero digo, es un flujo bien importante que vamos a poder hacer más de lo que se hizo en el quinquenio pasado. Y creo que eso es lo importante, que una vez por todas se comience a trabajar y ver al asentamiento para buscar esa solución. O sea, va a haber menos asentamientos seguro en 2025. Bueno, tenemos que evitar el ritmo de crecimiento, esa velocidad que yo te decía. Por eso es tan importante, dentro de la atención al asentamiento, la prevención. Digo, el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial, la LOTS, habla claramente, específicamente, quién es quien tiene la policía territorial, cómo es que tiene que actuar la policía territorial para, bueno, tratar de evitar. Por ejemplo, el último asentamiento que tenemos aquí en la ciudad de Montevideo fue creado en enero del 19. Desde ese momento no hay más asentamientos. Nosotros consideramos asentamiento a partir de 10 casas. Claro, ya habiendo 10 casas ya es un asentamiento. Por eso también es muy difícil ese número preciso, porque a veces son tres grupos de 10 chiquitos que después se forman en uno grande. Claro. Digo, es muy difícil de establecer. Lo mismo ahí en Fortaleza, hay 3 o 4 que tiene hasta nombres distintos. Y hay instalaciones precarias individuales también a la vera de los arroyos, exacto, los ríos, ¿no? Por eso digo, dar un número específico a veces es muy difícil. No es porque no solo no quiera darte, sino que se juega está todo bien, ese pero ese uno de ritmo. los argumentos de la oposición es que los dineros, este nuevo flujo de dinero al que usted se refiere, no alcanza casi que para nada. Uno de los argumentos es que realmente el tema no se ataca con esa cantidad de dinero. Por eso nuestra pregunta de cuánto usted cree que se puede disminuir. Estoy conforme, coincido contigo, digo, esto no es la solución, no voy a poder trabajar en los 650, pero digo, es un plus, es algo más que voy a poder hacer, que hoy por hoy tenía solamente lo establecido en el quinquenio, el presupuesto. ¿Y es un plan que se podrá seguir al próximo ministro que asuma? ¿Se deja una ruta o...? Bueno, justamente lo que nosotros buscamos es eso, ¿no? Dejar como te decíamos hoy, dejar el tema sobre la mesa y trabajar a largo plazo, a mediano, pequeño, pero a largo plazo también. Digo, evidentemente, el ministerio es no baja ni cambia un 1 de marzo, digo, esto es una continuación de todas las políticas, de que sea el ministro que esté al frente, ¿no? Moreira, pero tanto se está hablando de transparencia, de cuentas, de cómo se gestionan los ministerios y los dineros públicos. El dinero que se recibió en la cartera, ¿no hay una estimación de cuánto va a lograr combatir en cuanto a asentamientos? ¿Cuánto se van a disminuir? ¿Cuánto se van a ¿No está cuantificado eso? Lo que pasa también, ¿cuánto se va a disminuir? Una de las temas que vamos a hablar en esa reunión que está pendiente es justamente, bueno, establecer, yo tengo mi visión de cuáles son los asentamientos que podíamos actuar, lo voy a proponer, quizás haya otra posición, entonces en vez de estos 3, sea uno más grande. Entonces digo, eso está por definirse. Entonces, eso está por definirse. El destino de estos fondos todavía no tiene una definición final. No hay una definición final, por eso no quiero dar nombres, pero sí te puedo decir que estamos trabajando y que tenemos ya todo preparado como para decir, bueno, esto es lo que se puede hacer. Y entonces. ¿Y lo van a anunciar luego esa reunión? Sí, supongo que sí, pero digo, que eso. Por fecha debería ser en 5 días, ¿no? En noviembre. Bien. No tengo la fecha para dar. Moreira, yo soy citada también a esa reunión. Moreira, una de las cosas que llamó la atención, novedosas en su ministerio, fue la mirada a los materiales, al tipo de material de construcción. Hace unos años se construía en ladrillo y cemento y hormigón, acá en Uruguay, ¿no? Porque la madera y el hierro eran bastante más caros. Eso después, esa relación cambió un poco, pero usted arrancó con la madera, algo que era impensado acá en Uruguay. ¿Por qué? Y si va a seguir por ahí. Bueno, nosotros desde el Ministerio hemos querido impulsar los sistemas constructivos no tradicionales, a todos los sistemas constructivos no tradicionales. La madera, a pesar de ser un material que se ha usado desde muchos siglos atrás, es considerado un material no tradicional.
Nosotros para eso hemos creado desde el Ministerio, tú sabes que para construir con el Ministerio se necesita el DAT, el Documento de Aptitud Técnica. Nosotros hemos creado una herramienta de flexibilización que es el CIR, cosa que la empresa que tenga un sistema constructivo no tradicional, que sea de extranjero, que traiga toda esa documentación, todas esas pruebas de origen, del país de origen, inclusive en algunos representan el propio Estado, es quien lo representa, puedan traer toda esa información y nosotros, entre comillas, revalidar esa documentación. Entonces, en un plazo, si no hay ningún tipo de observación, en 90 días tu empresa puede estar construyendo con el Ministerio de Vivienda, con el Estado. Por eso yo digo que esto realmente es una herramienta no solamente de flexibilización, sino hasta de democratización, porque va a permitir que pequeñas y medianas empresas puedan participar trabajando con el Estado. Esto lo inauguró en Rivera, estas 10 casitas son una muestra de... Esto es una oficina que está aquí en el MBOT, en Dinavi específicamente, que la cual se puede presentar, está toda la información en la web. Dentro de los sistemas constructivos no tradicional, yo he impulsado a la madera, como bien tú dices. Digo, basta recorrer nuestro interior y ver hectáreas y hectáreas de montes plantados, ver por la ruta camiones con los rolos que van directamente al puerto sin ningún tipo de valor agregado. Entonces, creo que la construcción en madera apunta a 3 caminos bien importantes. Uno es la construcción de madera propiamente dicha. 2, ser amigable con el ambiente. Tú sabes que la madera capta el CO2. Y tercero, evidentemente va a haber que dar un valor agregado a esa madera, por lo tanto se tienen que transformar los operarios para darle ese valor agregado. Entonces está creando una fuente de trabajo. Con esos 3 objetivos es que nos hemos impulsado a hacer un plan piloto en Rivera, como bien tú dices, en la cual está presente el Ministerio de Vivienda, a través de su brazo ejecutor MEVIR, junto con la Intendencia de Rivera, que nos cede la tierra, y también con empresas privadas que han querido ceder la madera para apostar a este plan piloto. Una de las cosas que tiene... Eso podría replicar en otros lugares del país. Sí, hay mucho interés. En Tranquera manifestaron su interés, en Salto, inclusive, y Artigas. Hemos buscado el norte porque, a veces es difícil romper ese prejuicio que tiene el uruguayo. Como tú bien dice, quiere el cemento, quiere el ladrillo, quiere golpear. Pero no necesitamos irnos a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, para ver las construcciones en madera, sino acá en nuestra zona, Bariloche, Chile y sobre todo Río Grande do Sul, lo que es Gramado y Canela. Uh-huh. Entonces pienso que en el norte, donde tenemos esa influencia tan grande de Brasil, es más visible. Mejor empezar ahí. Claro. Mejor empezar ahí. Pero tenemos proyecto inclusive de hacer en altura, probablemente en el departamento de Maldonado. ¿Sabe que a mí el tema vivienda, perdón, ibas a decir? No, dale. El tema vivienda y asentamientos, y como me hace acordar al tema de la delincuencia, ¿no? Porque tú podrás hacer más cárceles, podrás tener una mejor policía, pero si siguen viniendo del semillero, es una ecuación, es como una bola de nieve. Es una lucha como con la droga, uh-huh. No termina más. Entonces me interesó el tema inclusive de la prevención, pero parece que abarcara más que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Sí, la falta de trabajo es una de las causas que... Por eso es tal cual. Bueno, es un poco también, creo que es el tema de que, como tú dices, de la inseguridad también. Si logramos construir las casas para terminar con los asentamientos, también eso va a ayudar al tema de inseguridad. No quiero decir que todos los que viven en asentamientos sean delincuentes, no quiero decir eso, pero quiero decir, es una forma también de mayor control, porque fíjate que hay asentamientos que ni siquiera puede entrar una ambulancia o un patrullero. Entonces, en ese sentido. Moreira, su actual partido Cabildo Abierto, ha tenido una posición muy firme en varios temas, en muchos casos sin importar que eso genere cortocircuitos con los socios de la coalición multicolor o con el propio gobierno. Y uno fue el de la asignación de recursos de colonización a los asentamientos. Estuvo muy firme Manini Ríos, otros dirigentes cabildantes también. Y claro, usted ahí tuvo que hacer un poco de equilibrio entre su rol de ministra, integrante del Poder Ejecutivo, y su categoría de cabildante, ¿no? Aparte, una cabildante también con una posición importante porque es la esposa del líder, de Manini Ríos. ¿Cómo lo ha manejado en la interna de su partido esto? Porque usted públicamente nunca se mostró muy crítica a sacar fondos de colonización para destinarlo a los asentamientos. Incluso hasta en alguna entrevista dijo, ¿y por qué no? Y eso genera una diferencia pública con su partido Cabildo Abierto también.
No, yo no creo que Ni sea una diferencia privada. Y sí, claro. Se arregla en la cena eso. Exacto. Te dije que no. Se arregla mirando una película, capaz, Claro. por eso. ¿Cómo lo manejó? No, digo, nosotros desde el Ministerio lo que necesitábamos y pusimos énfasis es que necesitábamos un mayor flujo de dinero para poder mover la aguja, vamos a decir, en tema de asentamiento. Nosotros dijimos que el instrumento era un fideicomiso, pero nunca dijimos desde el Ministerio de dónde iba a sacar los rubros ese fideicomiso. Ese tema fue exclusivo del Ministerio de Economía y Finanza o de Torre Ejecutiva, quien estableció de dónde era. Por lo tanto, digo, yo no fui quien dijo que fuera del asentamiento. Tú dices que hay cortacircuito. Yo creo que es buena la oposición. Nosotros desde Cabildo siempre hemos dicho que todo lo que se firmó en ese convenio por el país, ese acuerdo por el país, se va a respetar a rajatabla, pero creo que a veces es bueno tener Lo que después van surgiendo cosas que no estaban en el compromiso por el país, eso es lo que genera diferencia. Eso es lo que genera diferencia, pero yo creo que son 5 años de gobierno, hay mucho más cosas. Pero yo creo que es buena esa diferencia, porque digo, es aportar una mirada diferente y tratar de buscar la solución mejor. Fíjate que Cabildo nunca dice no y nada más, sino dice no porque tengo esto. Da la contraparte. Y eso fue lo que hizo. Cabildo dijo no sacar a colonización, pero se puede sacar de este lado, se puede obtener ese dinero por este otro lado. Y de hecho, digo, Finalmente igual no se tomó esa propuesta, en este caso sí, en otros casos con otras propuestas de Cabildo, porque bueno, había problemas con esto de utilizar el pago de la deuda, etcétera. Sí, pero también se le va a dar lo que se le invierte, lo que se quita, vamos a decir, de colonización, se vierte también a colonización por otro lado, digo. Así que digo, vamos a decir, fue un mix. Se logró. Ese fue el cambio que logró Cabildo Abierto con su posición. Yo pienso que sí. ¿Cuánto tiene ejecutado el Ministerio de su presupuesto hasta ahora? Cuando asumimos teníamos ya ejecutado el 80%, comprometido el 80%. Digo, eso también fue un tema que nos hizo enlentecer. Después, a los 13 días, obviamente la pandemia, que no les voy a contar a ustedes lo que significó, pero sí que hubo que tomar medidas importantes desde el Ministerio, porque la realidad era que la gente había quedado sin empleo, había quedado en seguro de paro, no podía pagar la cuota. Entonces yo poniéndome al lado de esa situación, se tomó el año pasado 5 meses, no cobro de cuota, no multas ni recargos, no ejecución de entrega de la cosa, medidas bien importantes que se repitieron este año por 2 o 3 meses más, pero por otro lado eran dineros que no entraban a las arcas del Ministerio, pero creo que eran necesarias para resolver una situación totalmente no esperada. Igual, por ejemplo, en el Juntos, uno de los programas que nosotros tenemos, que justamente se dedica a los deciles más bajos de la población, a la más vulnerabilidad, a igual periodo, con todo esto que yo te decía, además un paro de la construcción de un mes y medio por tema de pandemia, igual con toda esa situación, el Juntos obtuvo el 15% más de soluciones habitacionales que igual periodo en el 2019. Y eso, bueno, a administración, control, gestión, digo, pues en definitiva, digo, estamos administrando dinero que no es nuestro, obviamente, de todos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser muy prolijos en ese sentido. Le cambio un poco de tema. ¿Qué generó todo el lío que se armó con el asentamiento Nuevo Comienzo? Que fue una demanda internacional, un grupo de gente que quedó ahí como en el medio de una circunstancia que parecía marcar un precedente. Sí, un precedente también complicado, digo. Yo entiendo la situación que se planteó, fueron 3 acciones de amparo que se presentó, en la cual fue condenado el Ministerio, el Ministerio respondió con 3 soluciones habitacionales y quedó ahí, no hay más, no se ha presentado hasta el día de hoy ninguna otra acción de amparo. El problema es un precedente. El problema es que, digo, lo que decíamos recién, yo tengo que tener una mirada holística, una mirada general del Uruguay. Digo, para mí todos los asentamientos tienen importancia y relevancia y urgencia en ser considerados. Y justamente este asentamiento era una situación de un terreno de particular, era el particular que lo desalojaba, había comenzado en un juicio penal de usurpación, un delito tipificado como penal, en esfera penal, pasa a familia, y entonces digo, era querer o no de que pasara cambiara el ritmo, ¿no? Hay una cola de espera, una cola de planificada
y que eran los últimos, porque eran los últimos en haber nacido, pasaban a estar en primer lugar. Entonces también había un tema de injusticia orden, y de injusticia para la gente que estaba cumpliendo, que había tenido pues nosotros tenemos que un trabajo previo en cada actuación, un trabajo previo con nuestras sociales, no solamente de selección de familias, sino ir hablando y trabajando con ellas antes, durante y después. Y esto fue... Pero a usted le marcaron el ritmo ahí. Claro, ahí sí, porque bueno, obviamente tengo que obedecer la justicia, no tenía otra opción. De hecho, yo en la defensa que hice, que hizo el ministerio, obviamente, ¿no? Ponía de que, bueno, yo no quería sacar pedirle a estos niños, bueno, ahora devuélvame, si salía favorable, devuélvame en la casa. Para el contrario, en estos casos ya yo consideraba de que ya se le habían dado y se tenían que quedar. Pero sí dejé sentada cuál era la posición del Ministerio de Vivienda. Moreira, se habló bastante a propósito de la discusión de la LUC, pero también el presidente Luis Lacalle Pou, al elogiar lo que ha sido el rol de MEVIR para la vivienda urbana en nuestro país, habló de potenciar y apuntalar un MEVIR urbano. ¿En qué viene esto? ¿Realmente se está pudiendo configurar? ¿Hay condiciones para que se desarrolle un MEVIR urbano? Mira, el tema de MEVIR urbano que fue propuesta en la ley de urgente consideración fue justamente para resolver una situación que de hecho se estaba dando. ¿Te acuerdas el tornado de Dolores? Que fue una tragedia. Una tragedia tremenda. Quien actuó ahí rápidamente fue MEVIR. Y era en un área donde no podía actuar MEVIR por el número de poblados. Allí se convirtió en urbano de hecho. De hecho. Bien. ¿Tá? Entonces, porque tú sabes que MEVIR podía actuar hasta 5.000 número de habitantes, y la ley de urgente consideración lo que le permite aumentar hasta 15.000 el número de habitantes. Entonces, era de hecho, buscar esa solución, darle marco legal. Nosotros sí queremos potenciar a MEVIR, de hecho estamos trabajando en forma muy, muy coordinada, muy bien. No solamente el MEVIR clásico, los núcleos de MEVIR o en forma separada, sino también el MEVIR productivo, porque que forma parte de la vivienda, a veces un pozo de agua, un galpón para cuidar de tus herramientas, también forma esa comunidad. Y estamos haciendo un plan piloto en San José, en la cual, mira, el nombre que pusimos es bien importante, parece contradictorio, pero no. Pequeñas, grandes obras rurales. ¿Tá? Pequeñas, grandes, ¿por qué? Porque son pequeñas para quienes estamos atrás de un escritorio acá en Montevideo y no sabemos lo que es el significado de vivir en el campo y trabajar en el campo, pero grandes obras porque el significado que tiene para esa persona, lo que yo te decía, un pozo de agua, un galpón, a veces hasta un alambrado. Entonces, eso estamos haciendo al oeste de San José. Es un plan que nos han pedido ya en varios departamentos, así que probablemente podamos seguir repitiendo en otros departamentos. ¿Qué es estarlo haciendo? ¿Que se implementó la facilidad para la persona que vive, que ya se están construyendo este tipo de...? No, ya está trabajando, eso se hizo por el mes de agosto, si mal no recuerdo, se firmó el convenio junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Son una selección, son los propios propietarios que se presentan a MEVIR y dicen qué es lo que necesitan. Hay un monto limitado que se entrega para trabajar, para construir esas obras, y ya se están trabajando, ya están. Irene, le cambio de tema, y esto no tiene que ver con su cartera. 5 relatores de la ONU vinculados a asuntos de derechos humanos le enviaron una carta al gobierno uruguayo manifestándole su profunda preocupación respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria para mayores de 65 años, ¿no? Esa iniciativa de Cabildo que pretende otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a todos los presos que tengan más de 65 años. Desde la ONU dicen que esto es incompatible con las obligaciones internacionales del Uruguay en materia de derechos humanos. O sea, lo ven contrario al derecho internacional. ¿Usted qué lectura hace de la situación y qué opina de esto que ONU hizo público? Eso está a la esfera del legislativo. Eso es un proyecto que presentó si mal no recuerdo, el Senado de Cabildo, la bancada de Senado de Cabildo. Él decía de que la cantidad de personas que están viviendo en nuestras cárceles, el número de personas que están viviendo en nuestras cárceles, están allí en una situación, tú las conoces bien, infrahumanas, criminales, como ha dicho también la ONU, de que la situación de violatorios de derechos humanos, la gente que está viviendo ahí, y creo que 65 años es una edad
bueno, que está declarado también por la OMS de fragilidad, y que sería una forma. Eso es general, pero yo no estuve trabajando en esa ley, ya te digo, eso es parte de los legisladores. Pero apoya el proyecto. Pienso que, nuevamente, es un tema para poner en la mesa. El ministro Pablo Mieres se opone, por ejemplo, porque dice que esto tiene nombre y apellido, que va dirigido a los ex represores. Porque el propio senador Luz nos admitió ayer que la gran mayoría de los... Esto no tiene nombre, esto dice los 65 años, que es... Pero la mayoría son ex represores. Bueno, pero esto acá no está diciendo para ninguna persona. Primero la ley se hace en forma general, no es específica a una persona, y además el beneficio es para todas las personas, a todas las cárceles. No ¿Y para todos los delitos o tiene excepciones? Bueno, son temas que justamente, lo que siempre hace Cabildo es poner el tema en la mesa y tratar de buscar la mejor solución y salir, porque todos aporten para sacar la mejor ley, la mejor solución. Capaz que se puede correr la edad también un poco. Se puede correr la edad, sí. Porque 65 para muchos es demasiado ¿Pero joven. solución de qué, perdón? Porque no hay un problema previo, ¿sí? No, solución en el sentido, están las cárceles colmadas en una situación... por un tema de población carcelaria. Claro, en ese sentido. Está. Con el mismo criterio se podría establecer liberar a los menores de 20. Sí, pero creo que la peligrosidad, entre comillas, de un menor de 20 a un menor o un mayor de 65, 70 años, creo Por eso preguntaba el tipo de delito, porque tenemos varios casos entre la población mayor de 65 que son, por ejemplo, abuso sexual intrafamiliar. Sí, y que vuelven al lugar donde perpetraron. Por eso. Por eso digo hay que estar al caso concreto. Claro. Exacto, Bien. Que es lo que planteó Petit, ¿no? Que no se puede hacer una ley general, sino estudiar caso por caso. Y que ya existen esas flexibilizaciones para los mayores de edad en el sistema carcelario actual. Ya nos avisaron que ustedes tienen que ir 9 y 5 y está la orden, ¿no? La conocemos, es como una orden. Igual ya tuvimos un buen rato hablando. Sí. Es claro que hoy, sí, bueno, ¿no? el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, tenemos un acto en Torre Ejecutiva, y bueno, estamos cumpliendo también. ¿Usted se siente que entre el grupo de mujeres del gobierno que participan como feminista de estas cosas? Yo siempre participé. Yo soy feminista. Si me dices por el derecho de la mujer, la lucha por el derecho de la mujer, sí. Ahora, si me dices que para eso tengo que estar en una manifestación tirando bombas de alquitrán a la iglesia o desnudándome en una plaza, eso no es feminismo y eso no estoy en contra. Abrimos otra entrevista, pero no hay tiempo. Para otro día. Pero no hay tiempo. Sí. Gracias, Irene Moreira, un placer haber conversado No, con por usted. favor, gracias a Muchas ustedes, gracias. realmente fue muy lindo. Ministra Gracias. Irene Moreira, gracias por venir. Gracias.